Hermanos, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que he titulado ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Repito, ¿qué es la verdadera espiritualidad? Y el sermón ha sido preparado para alcanzar el siguiente propósito: explicar que la mente espiritual es aquella que se ha entregado total y absolutamente a Dios, a obedecer sus mandamientos. La mente espiritual es aquella mente que está repleta de amor a Dios, repleta de amor al prójimo y repleta de amor aún a nuestros enemigos. Vean lo que es en sí la verdadera espiritualidad. ¿Ya? Es una mente paciente, tolerante, bondadosa, que habla con delicadeza, que habla con bondad, y cuyo objetivo número uno es buscar la ayuda y el servicio. Ese es el propósito del sermón, esa es la esencia del sermón. Y está definido en este propósito que me pretendo alcanzar. Así es entonces, hermanos, que vamos a entrar a identificar la mente espiritual. Y para ello voy a tomar el concepto general, lo que deambula en la sociedad. A menudo nosotros hemos escuchado, quizá la expresión, fulanito es muy espiritual. Fulanita es muy espiritual. Quizás sea ese el enfoque que está escuchado. O bien, el siguiente concepto: esta gente no es muy espiritual. Cualquiera que sean los dos enfoques, lo hemos escuchado. Ante esta dualidad de opiniones, entonces vale la pena preguntar, ¿qué es la verdadera espiritualidad? ¿Lo sabemos correctamente? Pues en el desarrollo de este sermón lo vamos a comprobar en una forma somera. Por lo tanto, cuando hay diversidad de enfoques, que es muy espiritual o que no se es muy espiritual, es el momento correcto para poder escuchar la advertencia de el engaño social que hay en relación al concepto de espiritualidad. Vamos entonces a ver primero 4 formas distintas, muy aceptadas dentro de la sociedad y los diferentes grupos religiosos, para clasificar, para etiquetar a una persona como espiritual dentro del rango religioso. La primera de ellas, prueba. Dice, la primera prueba para la gente es el modo de hablar de la persona, la manera de expresarse. Dentro de esta misma prueba se extiende no solo la manera de hablar, sino el bullicio que se hace, las emociones que se despiertan. Y esto le da el calificativo de muy espiritual, cierto rango de personas allí. La segunda prueba, que una persona tenga mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras. Esto la clasifica como una persona muy espiritual. Tercer concepto, el nivel de fe que exprese. Vean las categorías, las clases, las pruebas que se tienen a nivel general. Y luego la última prueba es las normas o las normas rígidas de justicia bajo las cuales se viva. Ante esta diversidad de pruebas es muy interesante y va a ser muy útil analizarlas brevemente para poder luego compararlas con la norma bíblica, que eso es lo más importante para nosotros. Tenemos estos 4 criterios, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo enfoca Dios el tema? Rápidamente voy a describir la primera prueba. La prueba de la espiritualidad en base a
la manera de hablar de las personas, la manera de expresar sus disposiciones religiosas. Algunas personas han cultivado un lenguaje con sabor piadoso, y esto los ubica dentro de un rango de espirituales, muy espirituales. Quizá él o ella haya caído inconscientemente en el hábito de utilizar expresiones que suenan muy religiosas. De esta manera, muchas personas piensan que los servicios religiosos, para que valgan la pena, en ellos tiene que haber bullicio, emociones, entusiasmo a granel. Y esto los ubica como un grupo o una persona espiritualmente sana, si se quiere, allí. ¿No les agrada un sermón, por más eficaz que sea, cuando el predicador no se muestra emotivo, entusiasta, utilizando fraseología religiosa? Pues lo ven con desdén, ya. Cuando las personas disfrutan de la emoción y los sentimientos a granel, entonces se sienten bien en ese lugar. Aclaro, no es mi objetivo despreciar ni criticar las expresiones emotivas naturales. Porque recuerden ustedes que de acuerdo al temperamento, nosotros somos unos temperamentales, tenemos una clasificación que la ciencia nos da, los psicólogos. No es mi objetivo, repito, criticar las expresiones naturales, aquellas expresiones de emoción y de gratitud hacia Dios que surgen espontáneamente, ya, demostrando una espiritualidad auténtica. Ni mucho menos la expresión y uso de ciertas expresiones religiosas. Sabemos que algunas personas somos más emotivas que otras, ya, pero como veremos, en la Biblia se revela que las emociones y otras manifestaciones externas de religiosidad no son el punto central de la espiritualidad desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Porque estas emociones y diferentes expresiones pueden ser en unos casos resultado de una expresión honesta, sincera y espontánea de las personas, pero en otras oportunidades son simples farsas que deliberadamente se utilizan para causar impacto y explotar las emociones de la audiencia. Primer grupo que tenemos ahí. Pero, ¿qué dice Jesucristo en relación a esto? Jesucristo dijo que una mente espiritual se debe evaluar, se debe conceptualizar de acuerdo a lo escrito en Mateo 7:20. Mateo capítulo 7, versículo 20. Vean qué dice Jesucristo en relación a esto para iniciar. Mateo capítulo 7, versículo 20. Ahí leemos en el versículo 20 lo que Jesucristo expresa. Así que por sus frutos los conoceréis. Vean la frase tan sencilla. Por sus frutos los conoceréis. Vamos a la segunda categoría, la segunda prueba de espiritualidad. Esta segunda prueba se refiere exclusivamente a un grupo de personas bien indoctrinadas. Bien indoctrinadas. Tienen abundantes conocimientos de la palabra de Dios. Repiten de memoria citas de la Biblia con capítulo y versículo exactamente. Y cuando usted ve o escucha, oye eso, dice, es muy espiritual el concepto que se toma uno, ¿ya? Abundantes conocimientos, pero aún muchos y muchos errores. Este grupo de personas con frecuencia abrigan
extrañas teorías personales derivadas de su mala aplicación de los textos de la Biblia. Dentro de esta categoría están las personas que les encanta tener y tomar los conocimientos bíblicos para acorralar a los miembros, para atacarlos directamente, ¿ya? Y ellos se sienten realizados cuando llegan a acorralar y atacar con citas bíblicas, incluso algún líder religioso, ¿sí? Es su gran pasión discutir la palabra de Dios. Se sienten realizados discutiendo las Sagradas Escrituras. Y con ello demuestran ser personas o grupos bastante espirituales. Eso es lo que tenemos en el contexto religioso y social. Este grupo de personas piensa que sus argumentos, aunque errados, sus contenciones, sus creencias, le ganarán la salvación. Entre más conocimiento tienen de la Biblia, la repiten memorísticamente, ellos creen que están asegurando más y más cada día su salvación. Esto es el segundo tipo, la segunda clase de personas espiritualmente sanas, por ejemplo. El tercer grupo, un grupo que se apoya única y exclusivamente en la fe. Ellos proponen, por fe y únicamente por fe, soy salvo. Ahí se encajonan, ahí se restringen. No les interesa nada saber del Espíritu Santo. Rara vez mencionan lo que es el arrepentimiento, por ejemplo, la entrega absoluta a obedecer la ley de Dios, a someterse y obedecer la voluntad de Dios. Raramente les impacta. Su religión nunca provoca cambios milagrosos en su vida. Tercer grupo, ¿ya? Ellos dicen, bien, basta establecer, basta creer en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven la propuesta, la premisa que ellos toman. Basta creer en el Señor Jesucristo y seréis salvo. Vean entonces cómo este grupo toma como única condición para la salvación, ¿qué? Creer. Pero vean, única opción para creer en esto. Bueno, esa es la opinión, la postura de cada uno de ellos. Además, utilizan un eslogan y a la membresía, a su grupo, le transmiten el siguiente mensaje. Dele la mano al ministro y entréguele su corazón a Jesús. Así, sencillo, sin más que hacer. Quiere decir, bueno, hágase amigo del ministro y luego proceda a entregarle al Señor su corazón. Pero si usted va un poquito más allá y le dice a esta persona, disculpe, ¿cuál ha sido su experiencia en el momento en que usted le entregó el corazón a Jesús? Se quedan sin responder, ¿sí? Quizá una mirada vaga, ya. No saben que esa debe ser una experiencia significativa en la vida del verdadero cristiano, ya. No una manifestación ciega únicamente. Por último, hay quienes acogen una espiritualidad viviendo con normas rígidas de justicia. Y vean que hay tipo de personas así. Suelen ser estrictos en el cumplimiento de la ley, de tal manera que esto los lleva a ser cumplidores de la letra estricta de la ley. Estas personas son, entre otras cosas, escrupulosamente honrados. Estas personas pueden ser muy puntuales y son críticamente exactos. Usted ha tenido quizá una experiencia así con él. Sobre ellos el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 10, versículo 3, de la manera siguiente. Romanos capítulo 10, versículo 3. Hablando de este grupo de personas estrictos, ¿sí?
meticulosamente exagerados en guardar la ley, la letra de la ley. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, vean este tipo de personas, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que lo que prevalece es su criterio, su opinión, su justicia, y hacen a un lado el punto de vista de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Estas personas suelen mostrarse ante las demás, quizá en momentos dados, ásperas, duras, intolerantes con todos aquellos que no están al nivel de sus propios enfoques. Son duros, son ásperos, críticos, perfectamente. Bien, a través de esta pequeña explicación, ustedes tienen ya el panorama de estas 4 normas o 4 conceptos generales de lo que la sociedad y muchos grupos religiosos creen que es una persona espiritualmente sana. Ya tenemos el antecedente, pero ahora vamos a lo más importante. Y lo más importante es ver las normas bíblicas. Eso es lo que nos vamos a desarrollar a continuación. Entonces vamos a consultar la Biblia para buscar desde la perspectiva de Dios cuál es o cuáles son las normas de espiritualidad según Dios nuestro Creador. Esto es lo más importante. Acerca de la mente espiritual, Dios nos dice en su palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 5, lo siguiente. Ahora enfocamos el punto de vista de Dios, que es lo más importante, repito, en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2 y versículo 5. Vean ahora la opinión. Escuchen la voz de Dios definiendo qué es una persona espiritualmente sana, ¿sí? O qué tipo de mente debemos de tener. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vean la declaración. Ahora estamos escuchando el concepto proveniente de Dios. ¿Sí? ¿Qué es la verdadera espiritualidad? Dice, haya pues en vosotros, sí, miembros de la iglesia, haya pues en vosotros este sentir. Pueden ustedes traducir, haya pues en vosotros esta misma mente que hubo en Cristo Jesús. ¿Sí? La Biblia de las Américas traduce este versículo así. Haya pues en vosotros la misma actitud. Vean ese otro adjetivo. Vean actitud que hubo en Cristo Jesús. La palabra actitud viene de acto, de actuar, de conducta. Entonces vean la perspectiva ahí. La mente espiritual debe tener la misma mente que hubo en Cristo Jesús. Y ahora aquí el panorama es bien distinto. Ahora usted puede preguntarse, ¿cuán espiritual soy yo delante de los ojos de Dios? Y poco a poco puede ir respondiéndose. ¿Está en mí? ¿Tengo yo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Es una pregunta muy personal. Es un autoexamen. Vamos a comenzar a calibrar, a medir nuestro nivel de espiritualidad desde el punto de vista de la Biblia. ¿Cuán espiritual soy yo? Premisa número 1. Debo pensar como Jesús pensó, como Jesús piensa. Debo actuar como Jesús actuó, como Jesús sigue actuando hoy como mi sumo sacerdote, y como actuará cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estamos ahora midiendo nuestro nivel de espiritualidad. Haya pues en vosotros este mismo sentir, este mismo pensamiento, esta misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Ahora bien,
surge en nosotros la pregunta: ¿cómo puedo yo sentir? ¿Cómo puedo yo reproducir la mente que hubo en Cristo Jesús? Es una pregunta personal. ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo sentir? ¿Cómo puedo yo imitar? ¿Cómo puedo yo tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús? Ese cómo exige una respuesta. Y la respuesta la vamos a encontrar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Vamos allá. Ahora no estamos revisando las normas sociales ni religiosas sobre espiritualidad. Ahora usted está comprobando qué es un verdadero cristiano, cuál es su nivel espiritual desde la perspectiva de Dios. Entonces, pregunto, ¿cómo puedo yo desarrollar ese pensar que hubo en Cristo Jesús? Apocalipsis 3:20 me da la respuesta. Vean, leemos en el versículo 20. Habla Jesucristo en este versículo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, ¿cómo podemos reproducir la mente de Cristo? Dándole la oportunidad a Cristo que entre en nuestra mente. ¿Se entiende? Es sencillo. He aquí, dice Jesucristo. Miren esta metáfora bonita, para que usted la pueda imaginar, para que la pueda visualizar desde otro ángulo. He aquí, yo estoy a la puerta. Jesucristo está fuera de. He aquí, yo estoy a la puerta. Porque la puerta es la entrada principal a una casa. ¿Se entiende? He aquí, yo estoy a la puerta. A la puerta de su mente, a la puerta de su corazón. Eso está diciendo Jesucristo. Si usted quiere ser espiritualmente una persona sana, vea esa metáfora, apropiémonos de ella. He aquí, yo estoy a la puerta de mi mente, de mis pensamientos, de mis actitudes. Y luego dice, y llamo. Ah, hay un llamamiento. Hay algo que usted está escuchando. Hay una verdad que Dios le está revelando hoy y que usted tiene que responder a ese llamamiento. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su mente, de su corazón, dice Jesucristo, entraré a él. Vean esa metáfora. Entraré a él. Pero Jesucristo no está a la puerta botando la puerta ni rompiendo el portón. Jesucristo no lo va a obligar a usted a abrir su corazón. Él le va a dar el entendimiento y usted toma la decisión. Hermanos, esta declaración Jesús la tomó en serio como la debemos de tomar nosotros. ¿Qué es lo que él dice? Si alguien oye mi voz, abre la puerta de su corazón, de su mente, él promete, entraré en él, estaré dentro de su mente. Y eso denota un grado de espiritualidad. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Vean ahora, en ese entraré a él, Jesucristo dice, si tú me das la oportunidad, voluntariamente, yo voy a entrar a vivir mi vida en ti. Y vamos a tener una relación perfecta, personal, íntima. Pregúntense, ¿a quiénes invita usted a cenar? ¿Con quiénes disfruta usted una cena? ¿Lo hará con un enemigo? ¿Lo hará con alguien que no comparte sus ideas? Hermanos, es una perfecta relación. Entonces, ¿cómo llegar a tener la mente de Jesucristo? Cuando aceptamos nuestro llamamiento y voluntariamente abrimos la puerta de nuestra mente
Y Jesucristo dice, si tú abres la puerta de tu mente, yo entraré a ti. Voy a entrar con el debido permiso, con la debida autorización tuya, no a la fuerza, no empujones, no obligados. Entraré a Él. ¿Cómo va a entrar Él? Entra Jesucristo por medio de su Espíritu Santo y a partir de ese momento comienza a vivir una vida verdadera, una vida de justicia verdadera en nosotros, ¿sí? Quienes hemos decidido entregarle toda nuestra mente y todo nuestro corazón en un servicio para todo el resto de nuestra vida. Ahora bien, una vez permitido que Jesucristo entre en nuestra vida, ahora vea qué se dice de nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 9. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 9. Ya hubo un llamamiento, usted aceptó el llamado, abre su mente, Jesucristo dice, con su permiso voy a entrar a operar en sus pensamientos. Voy a comenzar a moldear su conducta. Vamos a dejar la conducta anterior y vamos a adquirir una conducta nueva. Ahora dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, este versículo habla específicamente ya de la persona que aceptó el llamamiento, que se arrepintió, que se bautizó, que recibió el Espíritu Santo por imposición de manos y entra en la etapa de la verdadera conversión, a tener esa relación íntima con Jesucristo. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros, pero si no mora, entonces no es de Él. No podemos llamarnos cristianos. Es claro el versículo, si el Espíritu no mora en vosotros, entonces no vamos a vivir una vida de acuerdo a la actitud de Jesucristo. Nuestra espiritualidad no va a ser más que un reflejo mundano, prácticas mundanas. Ya. El versículo 10 confirma, ahí mismo. Pero si Cristo está en vosotros, vean ahora, aquel versículo de Apocalipsis 3:10. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero ahora ven el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, si ya se dio esa relación, si ya hemos hecho esa apertura, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Un cambio de 180 grados. Esto es totalmente diferente. Esto habla de una persona convertida ahora. ¿Ya? En el momento en el que Dios nos engendra con su Santo Espíritu, como sus hijos, nosotros, bueno, experimentamos una novedad de vida. En el momento en que Dios nos ha engendrado, lo ha hecho posible, aunque en nuestra vida anterior hayamos sido soberbios, rebeldes, mundanos, pecadores, sensuales, desobedientes, aún con toda esa hoja de vida anterior, cuando Dios nos engendra, comienza a tener una relación sana y se opera una transformación paulatina en cada uno de nosotros. El rebelde deja de ser rebelde y comienza a obedecer poco a poco, poco a poco. El desobediente que era yo, comienza a obedecer poco a poco la ley de Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. ¿Ya?
Entonces, el objetivo de entraré a Él, Jesucristo quiere entrar en nuestra mente para transformarla en una mente como la de Él. ¿Se acuerdan de Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Ya? Esta transformación no es una reformación, son cosas diferentes. Transformar no es reformar. Quiero que lo capten. Transformar no es reformar. La transformación es una forma que requiere de un gran milagro. El milagro de la transformación de nuestra mente carnal a una mente espiritual. De tal manera que Dios se compromete si nos arrepentimos. Si nos arrepentimos profunda, real, total y de todo corazón de nuestra vida anterior. Si nos arrepentimos, Dios se compromete a transformar nuestra mente y ahora a hacer realidad, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Dios se compromete con usted a transformar su mente, pero esta transformación no es más que un extraordinario milagro que se opera en la mente de la persona con la cual Dios está trabajando. Pero Dios hará el cambio completo si y solo si usted está dispuesto a aceptar su promesa. Si usted está dispuesto a aceptar los cambios y la transformación que Dios pretende llevar a cabo con cada uno de nosotros. Entonces, repito, el proceso es arrepentirse, bautizarse, recibir el Espíritu Santo y entrar a esa etapa de conversión. Ya. Pero además de esto, tenemos que estar dispuestos a aceptar la corrección y el castigo repetido que proviene de las manos poderosas de Dios. En ese engendramiento, usted debe tener implícito el pensamiento que debe aceptar el castigo y la corrección repetido, constante, que viene de ese ser poderoso que nos ha creado. Hebreos capítulo 12, versículo 6 ahora. Hebreos 12:6. Vean qué dice la palabra de Dios en Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vean esa expresión. Estar dispuestos nosotros a recibir la disciplina de Dios, a recibir en unos momentos dados el azote de parte de Él. ¿Pero con qué propósito? El de transformar nuestra mente y nuestras actitudes para que haya pues en usted ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese es el objetivo, claro, allí. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En ese proceso estamos. Entonces, hermanos, la mente espiritual es la mente que se entrega a Dios incondicionalmente. La mente espiritual es aquella mente de la persona que ha hecho el acto de obediencia perpetuamente. Es la mente que no desea ya hacer su propia voluntad. Jesucristo lo expresó. Él estaba a punto de morir y le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La mente espiritual es aquella que ahora no quiere hacer su propia voluntad, porque su mente está siendo conquistada por el poder de Dios y está siendo transformada de carnal a espiritual. Es un proceso bastante lento, pero progresivo.
Es la mente que en adelante está dispuesta a obedecer a Dios, no importa el costo que esto implique. Hermanos, viene un tiempo de persecución para la iglesia. Y este día santo, sábado, va a ser uno de los objetivos principales con los cuales nos puede atacar tanto el Estado como el papado y la religión universal. ¿Saben ustedes que el Papa Francisco está promoviendo qué? El cambio climático. Y estamos viendo evidencias. Vean las temperaturas en Europa. Vean en Estados Unidos, 41 grados, 45 grados, muy bien. Vean el concepto, ¿sí? El cambio climático. ¿Con qué propósito? Que hacer conciencia en el mundo que necesitamos hacer descansar al planeta Tierra. Sí, pero ¿en qué día? ¿Qué día van a elegir para dejar descansar al planeta Tierra? El domingo. El domingo. Uno de los objetivos subliminales que están allí en ese papel social y humanístico. Pero vean, es impactante eso. Y así hay muchas teorías más, hay muchas propuestas. Entonces, la mente espiritual es aquella que está dispuesta a obedecer a Dios, no importa el costo. ¿Sí? Ser fieles a Dios. Además, la mente espiritual es aquella que estudia la palabra de Dios todos los días, pero no para discutir sobre ella, no para acorralar a las personas, no para humillar y someter al prójimo en base a citas bíblicas. No, nosotros estudiamos la Biblia para aprender cuál es la voluntad de Dios y beneficiarnos personalmente. La mente espiritual es aquella mente llena de amor. Amor a Dios, amor al prójimo e incluso amor a nuestros enemigos. ¿Cómo va usted a evaluar su nivel de espiritualidad? Teniendo una mente que se conduele del dolor del prójimo. Una mente que se muestra paciente con los problemas del prójimo o suyos. Una mente que piensa en forma bondadosa y que respeta las ideas del prójimo con bondad, mansedumbre. Respeta sus creencias, aunque sean falsas. Esa es una mente espiritual, ¿sí? Es una mente que habla con delicadeza, no con vulgaridades, no con malas palabras, no con palabras de doble sentido. Es una mente que habla con delicadeza, que habla con consideración, que habla con suavidad y cuyo objetivo es buscar la ayuda y el servicio a Dios y al prójimo. Esa es la máxima meta de esa mente espiritual. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Esa mente que se conduele, ¿sí? Que habla con delicadeza, con consideración, con suavidad y que lo único que busca es ayudar y servir a Dios y al prójimo. Ahora estamos calibrando y midiendo nuestro nivel de espiritualidad. Ahora cada uno de nosotros está en ese proceso. La mente verdaderamente espiritual, entonces, puede decir, como el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, la mente espiritual verdadera, la mente del verdadero cristiano, debe decir ahora, con el apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Luego dice ahí, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la mente espiritual desde el punto de vista de Dios.
Aquel miembro de la iglesia que está tan convencido que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Pero qué implica esa expresión? Estoy padeciendo lo mismo que Jesucristo padeció. Los pasos que Jesucristo dio rumbo al Gólgota, los azotes, la corona de espina en su cabeza, el dolor, la agonía, el sufrimiento. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi vida como cristiano es una vida de sacrificio, de dolor, de pruebas, de dificultades, de pérdida de la salud, de pérdida del trabajo. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Convencido de que yo estoy a la puerta y toco. El que abre, ahora dice, y no vivo yo, sino que allá en aquella analogía de Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre su mente, yo entraré a él, cenaré con él y tendremos una relación personal. Aquí Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si podemos apropiarnos de Gálatas 2:20, entonces nuestro nivel de espiritualidad desde el punto de vista de Dios es un nivel aceptado. La mente espiritual, hermanos, es una mente sana, caracterizada por dos valores importantes: el amor y el dominio propio. Vean las características de la mente espiritual: amor y dominio propio. Porque leemos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 2, lo siguiente. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vean estas características allí. La mente espiritual es una mente llena de amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino, dice ahí, espíritu de poder, de amor y dominio propio. Vean la mente espiritual, características. Entonces, pregúntese, ¿tengo yo ese tipo de mente? ¿Estoy desarrollando yo con la ayuda del Espíritu de Dios ese tipo de mente? ¿Amor y dominio propio? En los tiempos del apóstol Pablo, hubo quienes se dejaban llevar por una falsa espiritualidad, ¿sí? Por influencia social o religiosa. Se dejaban llevar por las manifestaciones del ego y con ello estaban reemplazando las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo y las sustituían por expresiones emotivas y fanáticas. A ellos les escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20 ahora. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20. Hermanos, dice el versículo 20, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, tenemos que madurar día a día, enfocar los temas, las doctrinas fundamentales de la iglesia. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Vean la madurez espiritual, cómo se alcanza, ¿ya? Pero el apóstol Pablo también dijo ahí mismo, solo que en el versículo 5, ahora regresemos, expresa lo siguiente, 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, y esto es predicar, que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, para que la iglesia reciba edificación. Había un pequeño problema en la comunidad de Corinto que se estaba confundiendo el don de lenguas, ¿ya?
traducido en jerigonzas y en algo confundible. Pablo dice, yo hablo en lenguas. Estos son idiomas entendibles, ¿sí? Y luego explica él por qué. Versículos 18 y 19 ahí mismo. Capítulo 14. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Y luego leímos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esta expresión, hablar en lengua, repito, era el uso correcto de idiomas extranjeros, no de manifestaciones inintendibles, no de jerigonzas y de mensajes que no tienen un objetivo real, que usted no comprende allí. ¿Por qué? Porque Pablo dice, Dios es un Dios de orden. Versículo 33, ahí mismo. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego el versículo 40 finaliza diciendo, pero hágase todo, esto es en la iglesia, decentemente y con orden. Ese es un mandato para la verdadera iglesia. Entonces no necesitamos bullichos, emociones, brincos, saltos, etcétera, etcétera, para decir que el Espíritu Santo está dentro de la iglesia y que tengo un nivel espiritual impactante. Vean el punto de vista de Dios, importante. Por lo tanto, tenemos que ver las cosas con equilibrio, ¿sí? Tenemos que verlas con equilibrio, con ecuanimidad, dándole la interpretación que proviene de Dios a todo mensaje que está escrito en su santa palabra. ¿Cómo dijo Jesucristo que usted podía identificar a una persona espiritualmente sana? Mateo 7:20, ¿se acuerdan? Por sus frutos los conoceréis. No es otra. No es por su palabrería. No es por sus jerigonzas, no son por sus emociones, explosiones sentimentales. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Los invito a recordarlos, sé que lo saben, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza, dominio propio. Contra tales no hay ley. Estamos parafraseando Gálatas 5, 22 y 23. Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No por sus emociones, no por su manera de hablar impactante con un léxico religioso, piadoso. No es ese el nivel de espiritualidad. ¿Ya? Mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad. Perfecto. Estos son frutos que se deben de estar manifestando en la vida y el carácter de un verdadero cristiano. Estos frutos señalan exactamente el nivel verdadero de espiritualidad que cada uno de nosotros tiene que estar desarrollando. Todas las manifestaciones de amor a Dios, porque recuerden que el amor a Dios, de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero hablamos del amor ágape, no del amor eros, ni del amor filos, sino que hablamos del amor divino, ágape. Ya, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Vea cómo se expresa el amor. El amor ágape, el amor verdadero. Repito, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 3.
Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Allí expresamos amor. Allí pudimos evaluar, calibrar, o autoanalizarnos qué tan espirituales estamos siendo. ¿Cómo estamos desarrollando ese nivel de espiritualidad con Dios? ¿Ya? Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Son 10, no 9. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esto es únicamente lo que constituye la verdadera espiritualidad cristiana. No que hablemos con lenguaje religioso, no que expresemos rigidez, dureza, cumpliendo con la letra de la ley, como vimos en los ejemplos que enfocamos primeramente. Entonces, veamos exactamente la fuente de la cual proviene el verdadero amor. Nuestra mente debe ser una mente llena de amor por una gran razón, porque Dios es amor. Dios es amor. Veamos entonces ahora las normas de la espiritualidad a la luz de la palabra de Dios. Seguimos el enfoque, no salimos de ahí. Ahí estamos contextualizados, enmarcados. Primera carta a los Corintios ahora. Primera de Corintios, capítulo 13. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Una mente realmente espiritual es una mente llena de amor, porque Dios es amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, dice: vean aquí ustedes las características de la mente espiritual. Dice allí: si yo hablase lenguas, o sea, idiomas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Vean entonces el enfoque correcto. Aunque yo tuviera la habilidad de hablar, o sea, fuera políglota, sí, que hablara muchos idiomas, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena. Si no hay amor, el hablar con un estilo religioso, el enfocar y tener la habilidad y virtud de hablar varios idiomas, las manifestaciones emocionales son simples palabras, son simples ruidos sin ningún valor delante de Dios. Porque lo está leyendo usted. Si hablar en lenguas, aún angelicales, pero no tengo amor, vengo a ser como címbalo que retiñe. Palabras, viento, falacias, ¿sí? Eso es lo que tenemos allí entonces. Versículo 2. Y si tuviese profecía, vean ese don. Y no quiero que se malinterprete, que no se debe tener. Claro, es bueno. Si tuviese profecía, pero no como prioridad, ¿verdad? Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, no es que sea mala la fe, necesitamos tenerla. Recuerden, en el sermoncillo se nos explicó. De tal manera que trasladase los montes, y no tengo como prioridad, sí, el amor, nada soy. Ahora, ¿por qué el amor? Porque Dios es amor. Esa es la gran razón. Por eso estamos en el capítulo del amor, la preeminencia del amor. Y no tengo amor, nada soy. Versículo 3.
Y si repartiese todos mis bienes, ¿es malo? No, es bueno, es una buena actitud, lo debemos de aplicar. Perfecto. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, esa es una buena actitud, esa es una obra cristiana, es una buena obra, está bien. Y si entregase mi cuerpo para ser quemado, en un momento dado, los héroes, ¿de acuerdo? Hacer una obra heroica, rescatar a alguien que quizás se está quemando. Dice, pero si llegara al extremo de dar su cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, o sea, no tengo a Dios, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Filipenses 2:5. Y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, la prioridad, lo primero en mi vida debe ser Dios. ¿Qué significa entonces tener amor? Bien, esto va a quedar explicado y comprendido leyendo los siguientes 4 versículos del capítulo 13 de Corintios. ¿Qué significa tener amor? Sigamos en la lectura entonces ahora. La persona con una mente espiritual, ahora leo versículo 4, debe ser: el amor es sufrido. La mente espiritual debe ser de una persona que sufre con el que sufre, que llora con el que llora, que se alegra con el que se alegra. ¿Sí me entiende? El amor es sufrido. El amor es benigno. Entonces usted reflexione, ¿seré yo benigno? ¿Estoy creciendo en benignidad? Y si estoy creciendo, mi mente espiritual está agradando a Dios. ¿Ya? El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. Evalúese. ¿Estoy creciendo en ese despreciar, por decirlo, dejar de ser envidioso? Si lo estoy haciendo, yo estoy creciendo espiritualmente. El amor no tiene envidia. ¿Sigo en la lectura? El amor no es jactancioso. ¿Sí? No es jactancioso. No se envanece. Vean la mente espiritual. La mente espiritual es la que no es jactanciosa, que no se envanece. La mente espiritual, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no hace lo indebido. No hace lo indebido. No busca lo suyo propio. La mente espiritual desde la perspectiva de Dios no se irrita, no guarda rencor, me la hizo, me las paga. ¿No es esa la actitud? ¿No es ese el nivel espiritual de lo que Dios quiere? ¿Sí? No se irrita, no guarda rencor, versículo 6. No se goza de la injusticia. Ven el nivel de espiritualidad que tenemos que desarrollar, mas se goza en la verdad. Y termina, todo lo puede. La mente espiritual guiada por Dios. Cuando Cristo vive en mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces esa mente todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 4 verbos que nos indica acción, ¿sí? Aplicación, vivir de acuerdo a ello. Lo sufre, lo cree, lo espera y lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia se acabará, pero el amor no fracasará, no dejará de ser, porque Dios es amor. Hasta aquí, hermanos, hemos llegado a obtener la gran diferencia de quién es una persona con mente espiritual desde el punto de vista de Dios y cómo falsamente se confunde a la mayoría de las personas con una falsa
espiritualidad, hablando con un argot y un vocabulario eminentemente religioso, ¿sí? Hablando en lenguas, impactando por su nivel de fe, ¿sí? Desatando en la congregación emociones incontrolables, sentimientos y pensamientos encontrados que crean un caos, un desorden. En estos versículos que hemos leído, encontramos, hermanos, el meollo de la verdadera espiritualidad. Esa espiritualidad que tenemos que desarrollar con el apoyo incondicional de Dios a través de su Santo Espíritu. Ya. Recuerden, Apocalipsis 3:20. He aquí, dijo Jesucristo, yo estoy a la puerta de vuestra mente, a la puerta de vuestro corazón. Jesucristo está afuera, en ese edificio, tocando la puerta. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Dios? Y ahí Jesucristo está tocando la puerta. El que oye mi voz, ¿sí?, y abre la puerta, dice Jesucristo, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esa es la estrategia, mejor estrategia para desarrollar la verdadera espiritualidad. Por lo tanto, estos versículos que hemos leído los debemos analizar, comprender, leer y releer constantemente, ¿sí? Para que nosotros podamos abrir la puerta del conocimiento a Dios y permitir que Jesucristo viva su vida en nosotros. Quizá entonces, en lugar de leer amor, podríamos poner nuestro nombre. El amor es sufrido. Ahora ponemos nuestro nombre. El amor no tiene envidia. Ahora pongamos nuestro nombre, ¿sí? Para determinar qué tanto estamos creciendo y a qué nivel tenemos nosotros esa característica llamada espiritualidad. Hermanos, es un examen constante al que los invito. Es un excelente examen que nos llevará a determinar con mucha precisión cuán espirituales somos y cuán agradables son nuestras conductas delante de Dios. Y entonces sí nos podremos calificar como verdaderos cristianos. Que esta experiencia en nuestra vida nos lleve a desarrollar la verdadera espiritualidad desde el punto de vista de Dios. Que sea ese el mayor de nuestros anhelos y que le permitamos a Dios, a través de Jesucristo, entrar a vivir su vida en la vida de cada uno de nosotros. Así que esperamos que Dios nos apoye como iglesia, que Dios nos ayude como personas individuales a serle fieles y a desarrollar la verdadera espiritualidad desde el punto de vista de Dios.